Bendito sea el Señor. Nos ponemos en actitud de oración. Me voy a presentar en manos del Señor para que sea el Señor guiando este tiempo. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Padre, me presento delante de ti, Señor, a esta hora en el nombre de Jesús, para que seas tú obrando a través de mi boca, Señor, de mis sentidos, Señor, y que la palabra que salga de mi boca sea para edificación de tu iglesia, Señor, para el fortalecimiento, Señor, y para que haga la obra por la cual tú la has enviado. Y te presento a cada uno de mis hermanos, Señor, para que la escuchen, Señor, con atención y que se arraigue tu palabra en sus corazones. Amén. Amén. Gloria a Dios. El texto que vamos a tener en esta mañana, vamos a desarrollar, es en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 1. Aleluya. Es la segunda carta que Pedro le envía a los hermanos que están expatriados en Asia. Y Pedro está cumpliendo un mandamiento, obedeciendo un mandamiento, un mandato del Señor que está en Lucas capítulo 22, versículo 32, donde el Señor Jesús ora por Pedro, que dice: el enemigo ha pedido para zarandearte, pero he pedido para que tu fe no falle y que confirme a tus hermanos, que confirme a los hermanos de los últimos tiempos, que no le falte la fe. Así que esta es una palabra que es para nuestro tiempo. Como todos sabemos, estamos viviendo en unos tiempos que se acerca el fin. Y el título del mensaje de esta tarde, de esta mañana, se titula Cristo viene, últimos tiempos. Cristo viene, últimos tiempos. Aleluya, gloria a Dios. Esta exhortación lo hace en la primera carta también el apóstol Pedro, y de nuevo aquí lo hace en la segunda, ¿no? Entonces Pedro también obedece otro mandamiento del Señor que se encuentra en Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17, donde cuando el Señor le pide a Pedro que alimente a su rebaño, le hace unas ciertas preguntas. Pedro, ¿tú me amas? Y le dice el Señor: tú sabes que te amo. Y le repite. Entonces el Señor le dice: pues alimenta mis ovejas, cuida de mi rebaño. Y así sucesivamente le hace la misma pregunta en 3 ocasiones. Y una de las razones por las cuales Él le hace un mandato aquí, que alimente sus ovejas, que somos tú y yo también, que pertenecemos al rebaño de Cristo para este tiempo. Y Pedro no está aquí en las dos cartas. En la primera nos habla de la victoria sobre el sufrimiento que debemos tener en cada uno de nuestras áreas, de nuestras vidas en este tiempo que estamos viviendo. Lo escribió primero para aquellos tiempos que los hermanos estaban expatriados, lejos de sus ciudades, tanto judíos como gentiles. Pero en este tiempo también aquí habemos de diferentes nacionalidades, tenemos diversidad, gracias al Señor. Entonces eso es para ti también y para mí. Y lo cual le decía que era en los últimos tiempos. Entonces el Señor también le dice en Mateo 24 que le da algunas instrucciones a sus discípulos. Entre ellos, cuando eso estaba Pedro también ahí, ya el Señor había resucitado, y vuelve y le dice una de las características que va a tener los hombres y mujeres de los últimos tiempos, y le da una advertencia, y una de ellas dice: mirad que nadie os engañe. Entonces en este último tiempo
el Señor nos pide que busquemos su palabra, la escudriñemos para que tengamos el discernimiento necesario que lo da solo el Espíritu Santo, y para no dejarnos engañar por la avalancha desde doctrinas, desde la sociedad, desde el espíritu del anticristo, hermano, está operando desde hace mucho tiempo, y más en este tiempo que sabe que el tiempo se le acaba, está operando con más intensidad. Por tanto, hermanos y hermanas, tenemos que estar enfocados y estar a la expectativa del tiempo que se avecina, no solo del que estamos viviendo, que es un poco confuso y para muchos difícil, pero el Señor nos está advirtiendo que van a venir cosas más difíciles, en lo cual Él quiere que estemos preparados, y Dios, a través del apóstol Pedro, aquí nos está equipando a ti como a mí para este tiempo y para lo que viene. En el capítulo 3 también Dios no hace énfasis en recordar 4 cosas muy importantes. Primero, nos recuerda la palabra de Dios. En el capítulo 3, en los versículos 1 y 2. Otro punto, nos recuerda los enemigos de Dios. El Señor, a través del apóstol, nos está haciendo recordar. Así que, ¿cómo podemos recordar cosas? Leyéndolo mucho y atesorándolo en nuestro corazón. Dice el Señor que nos comamos el rollo, nos comamos la palabra, que meditemos en su palabra, que la atesoremos en nuestro corazón, y así nos hará recordar. Y nos está diciendo otro punto que nos recuerda es el futuro de los impíos, el futuro de aquellos que están que vienen en contra de las doctrinas sanas, aquella que vienen promulgando desde el área secular, que están promulgando leyes y cosas que van en contra de la iglesia del Señor, y nos recuerda también el futuro que ellos tendrán. Y por último, también en el capítulo 3, del 11 al 14, nos recuerda la salvación de Dios, lo que le espera a aquellos que vencen, aquellos que venceremos en el nombre de Jesús. Entonces, inmediatamente vamos a pasar a leer nuestro texto, que es 2 de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 hasta el 14. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, estas cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por la cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Aleluya, gloria a Dios. Vemos que en el versículo 1 de este capítulo que hemos terminado de leer, en la primera exhortación que hemos dicho ya, Dios nos pide a través del apóstol que recordemos la palabra de Dios. Recordemos la palabra de Dios, que tengamos un limpio pensamiento. En Romanos 6:22 nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Nos dice que debemos de vivir a través de la palabra una vida santa. ¿Cómo lo conseguimos? En oración, en ayuno, teniendo comunión con Dios. Y así el Espíritu Santo nos va santificando de día en día. Y también nos dice, nos recuerda lo escrito por los profetas y los apóstoles. Nos manda a que estudiemos, prediquemos y apliquemos la palabra de Dios, que es la prioridad del creyente. La prioridad, estudiar la palabra de Dios, buscarla, estudiarla, escudriñarla, para así tener el discernimiento necesario y procurarnos y los deseos que tiene Cristo para este tiempo, para tu vida y también para los que te rodean. En este tiempo especialmente, hermanos y hermanas, que como todos sabemos estamos siendo bombardeados con tantas informaciones distorsionadas, que en el fondo todas o la mayoría van con el espíritu del anticristo, que van camufladas, podemos decir, en cosas positivas muchas veces y en esperanza falsa para la sociedad, y que al fin y al cabo nos dice la palabra de Dios que todo esto, como hemos leído, todo eso perecerá y serán quemadas todo lo que hay aquí en la tierra, pero tenemos una esperanza. El Señor nos dice, y una promesa, que tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Así que a pesar de que estamos viviendo en un mundo corrupto, nuestra función en este tiempo, en este mundo, no vencer el sufrimiento, cualquier obstáculo que nos estén sucediendo ahora en este tiempo, o que nos sucederán o que han sucedido, que no nos detengamos en eso, sino que miremos más allá. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la función por la cual Dios te ha salvado? ¿Cuál es la función por la cual y para la cual Dios te ha traído a este camino? Que es para ser luz, no quedarte ahí. Los tiempos pasan, los sufrimientos pasan, esta vida pasa, es pasajera, pero los que creen y confían en Dios no morirán, más bien tendremos vida eterna. Y aquí nos lo dice en Juan, también nos recuerda la palabra del Señor, que en Juan 8:51 dice: de cierto os digo, que el que guarda mis palabras no verá la muerte. No verá la muerte. La muerte física sí, pero la muerte espiritual, lo que estamos en Cristo, no veremos muerte espiritual, sino que viviremos y reinaremos juntamente con Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos dice también, recuerda la palabra. En Juan 14:23 nos dice: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y Él y yo vendremos y haremos morada en Él. Amén. Por tanto, no solo estudiemos y escudriñemos la palabra, sino la guardamos en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo está tu vida? En tu casa, en tu vecino, ¿cuál es la esperanza que Dios da a través de ti a ellos?
que Dios da a tu vida? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cómo tú crees? ¿Cómo está tu confianza? El Señor ha orado en el Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando ora por sus discípulos, que su fe no falte, que sean uno. Y esa oración de Cristo está latente en el Padre. Él quiere que tu fe no falte. Así que pon tu fe en Jesús, que es el autor y el consumador. No vea tanta noticia, ve la noticia que no falla, que la palabra de Dios, escudriñala. Ahí sí que está el futuro de todo lo que va a acontecer. Y en el versículo 3 del texto que estamos leyendo, de segunda de Pedro 3, capítulo 3, nos da otra exhortación, la segunda exhortación. Nos recuerda que hay enemigos de Dios. ¿Tienen su Biblia abierta? La segunda exhortación es que hay enemigos de Dios. Hay burladores, falsos maestros, hay personas avaros, eso es para los últimos tiempos. Hay amadores de sí mismo. Y tú como cristiano, no, aparte de la cosa que escuchamos de noticias, las cosas seculares, ¿qué tú escuchas que se llame cristiano? ¿Qué escuchamos? Dice que en los últimos tiempos vendrán engañadores. Y estamos en los últimos tiempos. ¿Qué tú ves en la televisión como cristiano en teoría? Dice que habrán burladores. Habrán avaros y amadores de sí mismos. El Señor nos da todas las instrucciones. Si escudriñamos su palabra, si guardamos su palabra, oramos a Él, Él nos llena de su Espíritu Santo y nos da testimonio de cuando es una falsa doctrina, de cuando es un engañador que nos está hablando. No estamos hablando de cosas seculares, estamos hablando entre cristianos, entre hermanos, de qué estamos mirando para que no nos emborrachemos, como dice la palabra. No de mosto, aquí no está hablando de mosto, está hablando de distinta doctrina, de distinto pensamiento, que a veces hay personas que tienen la costumbre de escuchar muchas prédicas, muchas cosas. No es que está mal, pero mirad que nadie os engañe, dice el Señor. Escudriñemos y tengamos un enfoque, un perfil, porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos vendrán lobos rapaces y vendrán vestidos de ovejas. Vendrán hablando bonito desde la televisión, desde la radio, desde los púlpitos. Gracias a Dios le doy muchas gracias a Dios por la doctrina que tenemos en nuestra iglesia, y estoy seguro por el testimonio de los primeros, de los mayores de nuestra iglesia, nos da el testimonio de que son personas íntegras de Dios. Entonces, por eso, hermanos, debemos de cuidarnos de ver lo que miramos, que sea para edificación de nuestra vida, que no sea para confundirlo. Mirad que nadie los engañe. Dice la palabra de Dios, el propio Señor Jesús, que aún los escogidos, muchos serán engañados en los últimos tiempos. Porque a veces tendrán comezón de oído, dice en Primera de Timoteo. Comezón de oído, que quieren oír una cosa nueva, cómo este habla, cómo este se expresa, qué bonito, y tantas cosas que hay, tantos aperitivos a todos los gustos y sabores. Pero el camino de Dios no está para buscar gustos, es la palabra, y Dios te da el discernimiento si tú le buscas para darte cuenta cuando una palabra, cuando una persona está hablando cosas bíblicas, cosas espirituales que sean para la edificación del cuerpo y no para la edificación de su propio vientre, como dice la palabra, que muchos vendrán, esos avaros, egoístas, para su propio vientre. Vendrán hombres amadores de sí mismos y por fuera no se conocen, sino por dentro, por su fruto. Pero el Espíritu Santo nos da el discernimiento de lo que son cada uno.
Y si vamos un poco más atrás, aquí en 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 19, estos engañadores que no son seculares, sino están desde púlpito, en televisión y cosas, dice que prometen libertad y son esclavos de corrupción. Aquí corrupción significa también depravación interna. Es un versículo del capítulo 2, versículo 19, donde estos hombres y mujeres prometen libertad, prometen muchas cosas, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Y les repito, eso significa depravación interna. Lo ve muy bonito, hablan muy bonito, pero por dentro son lobos rapaces, son corruptos. Los falsos maestros no son cristianos, aunque se llamen como se llaman. Porque esa gente no son regenerados, son esclavos espirituales. Dice, prometen libertad, pero son esclavos, dice la palabra. Y estos nunca fueron cristianos, nunca fueron cristianos. ¿Por qué? Si vemos a Judas Iscariote, acuérdate que él anduvo con Jesús, escuchó todos los sermones del Señor Jesús, todos los mensajes del Señor Jesús lo escuchó Judas. ¿Y quién era Judas? Así son. Eso no fue un hecho aislado que existió en la historia para estar ahí. Fue un hijo de perdición. Y así hay hijos de perdición, hablando palabras desde púlpito, desde la televisión. Y hermano, por eso ten cuidado qué escuchas. Y si tú estás escuchando un Judas, un hijo de perdición, no, hermano, tenemos que escudriñar las Escrituras, que Dios nos da el discernimiento de decir que cuando lleguemos, encendemos la televisión o en radio o nos aparezca, no buscarlo, que aparezca. El Espíritu Santo te dará testimonio, nos da testimonio de que no viene de Dios, sin juzgar, porque no vamos a decir este es esto o este aquel, pero nos da testimonio, no es agradable. Y ya está, con eso no basta. No pasemos a juzgar, a decir este es este y este no es. No, pero Dios nos da el testimonio, que es lo que hace falta, ¿no? ¿Por qué? Un verdadero cristiano es libertado por Dios del pecado. Cuando somos cristianos, los cristianos verdaderos son libertados por Dios. Dice en 1 de Pedro 1:4 que somos participantes de la naturaleza divina por el Espíritu Santo. Somos participantes. Y el Espíritu nos va regenerando de día en día. Nos va cambiando. No es que seamos santos ya, pero sí vamos en el proceso. Amén. Reformarse moral y superficialmente no es suficiente. Estos falsos maestros y también esto viene para nosotros, que podríamos estar aquí y delante de los hermanos siendo reformados, pero por dentro nos tenemos que hacer la pregunta, cada área, ¿cómo está cada área de nuestras vidas? ¿Cómo estamos en nuestra casa? ¿Cómo nos comportamos con los vecinos? ¿Cómo nos comportamos con las mujeres con los maridos con las mujeres? Con nuestros hermanos, con nuestros hijos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Reformarnos simplemente, superficialmente, no es suficiente. La psicología, terapias humanas ayudan, es cierto, pero no es suficiente. Pueden ayudar en algunas cosas, por ejemplo en las adicciones, ayudan en tomar o dejar hábitos, pero internamente no transforman. Internamente nos transforman. Solo el Espíritu Santo es que nos transforma por medio de la palabra de Dios.
Eso es para nosotros y también para que veamos lo que escuchamos. Veamos lo que escuchamos. Aleluya. Gloria a Dios. Y recuerda, somos responsables y tenemos un mandamiento de parte del Señor de predicar a los demás, hermanos. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo lleno del Espíritu Santo, teniendo el conocimiento de la palabra. ¿Cómo contrarrestamos estos vientos de doctrinas, estas ideologías que hay en este mundo? ¿Cómo tú tienes una función, hermano y hermana? Yo tengo una función por y para la cual Cristo nos ha salvado, y es ser sal y luz de este mundo. Tú tienes una responsabilidad, primeramente con tu vida, con tu alma, pero también con los que te rodean. Gloria a Dios. Y pasamos al versículo 7, que es la tercera exhortación. Y en esta tercera exhortación, en el versículo 7, nos recuerda el futuro de los impíos. Dios recuerda al creyente en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que los impíos sufrirán pena de eterna perdición y que estarán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esos son esos hombres, no solo los seculares, que no conocen de Dios, sino también aquellos hombres y mujeres que están, que son impíamente en su interior y en sus casas, y están incluso predicando palabra de Dios por ahí en las televisiones. Tenemos que saber eso, hermanos. ¿Por qué? Porque eso nos da una advertencia de seriedad de que nosotros también debemos de ser responsables con nosotros mismos con relación a cómo vivimos, cómo es nuestra manera de vivir a diario. Porque por norma general miramos siempre hacia los demás, hacia adelante. Pero solo a la luz cuando estamos cerca de la palabra de Dios y estamos siendo guiados por el Espíritu, nos hacemos autoexamen de nosotros mismos y evitamos esa catástrofe de ser incluidos con los impíos. Hermano, porque aquí podemos engañarnos unos a otros. Podemos engañarnos y aparentar, pero delante del trono será lo que será lo que somos. ¿Por qué decimos esto? Porque es muy fácil hablar de que los impíos y miramos fuera, pero tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. El tiempo está avanzado, la noche está avanzada. Viene Cristo viene pronto. Entonces tenemos que estar preparados, hermano. Y acerca de los impíos, tendrán un juicio final. Nos recuerda también. En Hebreos 9, capítulo 27, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hay un juicio, hermano. En Mateo capítulo 7, versículo 23 también nos dice cuando aquella situación en el juicio final, cuando estemos frente al trono, a muchos, y especialmente a los falsos maestros, a los falsos cristianos, le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. O sea, eran personas que aquí en esta tierra eran, a la vista de los hombres, eran hombres y mujeres, siervos de Dios, a la vista. Judas también era siervo de Cristo, hasta que lo entregó.
Judas era un cristiano correcto hasta que lo entregó. Por eso, miremos, hermanos, miremos primero a nuestras vidas y luego el Señor nos da el discernimiento para darnos cuenta de cada una de los posibles y seguros engaños que hay y que nos va a presentar el enemigo por ahí, a través de la televisión y en muchos lugares. Entonces, aquellos hombres y mujeres, cuando le digan delante del trono y que no vivieron una vida santa según la voluntad de Dios, Él le dice: apartaos de mí, yo nunca os conocí, hacedores de maldad. A veces hay mucha gente que confiesan conocer a Cristo. Yo conozco a Cristo, pero debemos siempre hacer una pregunta: ¿y Cristo nos conoce a nosotros? Yo conozco a Cristo, pero ¿Cristo me conoce a mí? Porque tú y yo y todos conocemos a Messi, por ejemplo. ¿Pero Messi me conoce? No me conoce. No tengo comunión con Messi. Tú no tienes comunión. Así con Dios tenemos que tener una comunión, diálogo con Él, que tú le conozcas, pero que Él te conozca también. Que haya un canal. Y Dios ha provisto todas las herramientas para que tengamos una comunión íntima con Él. No solo una comunión superficial por teléfono, por WhatsApp. No, comunión íntima. El Señor no usa el WhatsApp. Y está aquí, en medio nuestro. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y más adelante, en el versículo 10, nos habla del día del Señor. Y el día del Señor nadie lo sabe, dice. Pero nos da una idea. Y estamos viviendo esa misma característica que el Señor nos dice. Que el Señor se acerca. Aleluya. En el versículo 10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Y estamos en la puerta de la noche. Hay muchas tinieblas espirituales. Vendrá como ladrón en la noche. Y dice que será también como en los días de Noé, que la gente hacía lo que le daba su voluntad. Y la misma característica, si la vemos, están sucediendo en este tiempo, en el tiempo que te ha tocado vivir a ti y a mí. Entonces, ¿qué nos invita? Que seamos vigilantes, que no nos atemoricemos, que confiemos en el Señor. Los que esperan en el Señor serán como las águilas, tendrán nuevas fuerzas y volarán como las águilas. Amén. Aleluya. Y dice, Dios no quiere que nadie se pierda, en el versículo 10, en adelante. Gloria a Dios. Puesto, ya es en el 9. En el 9, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú eres responsable y debe de ser copartícipe con los apóstoles, como fue con Pedro, como fue nuestro ejemplo principal, nuestro Señor Jesús, para llevar el arrepentimiento a otros. Primero tú vivir una vida de integridad, de testimonio para los demás y ser copartícipe, porque una de la voluntad de Dios es que no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda. Y mira cómo el mundo va desbocado hacia el infierno. Tenemos, hermanos, que despertarnos, limpiarnos el polvo de la comodidad
dejar de ver de tanta noticia, dejar de preocuparnos tanto por lo que pasará o no pasará y centrarnos y enfocarnos para lo que Dios te ha salvado en este tiempo, para lo que Dios te tiene en este tiempo. Es para tu salvación y salvación de otros. Tenemos que espabilar, hermanos. El fin se acerca, Cristo viene ya. Arrepentíos y convertíos, y vendrán tiempos de refrigerio para vuestra vida, dice el Señor cuando predicaba Juan el Bautista, y este tiempo para ahora. Tenemos que hacer, hermanos, que se arrepientan la gente de nuestro alrededor, salir a la calle, a tu vecino, a tu familia. Gloria a Dios. Y a partir del versículo 11 hasta el 14 de nuestro texto, nos recuerda la salvación de Dios, que es el cuarto punto. Nos recuerda la salvación de Dios, que es para ti y para mí, y para todo aquel que cree, en Cristo. Entonces, nos da y nos dice cuál es la actitud que debe de tener el creyente, cuál es la esperanza que debe de tener el creyente. Tenemos que estar listos, hermano y hermana, como aquella virgen prudente. Amén. Tenemos que estar preparados con la expectativa. Y recuérdate lo de la virgen prudente que está en Mateo 25:10, que nos dice, mientras unas iban a buscar a comprar, ¿qué quiere decir? Esas personas estaban en la iglesia, pero no estaban preparadas. Se descuidaron de una manera u otra de que el Señor venía pronto. Y el Señor lo estaba diciendo por altiva y por pasiva que viene ya, que viene pronto. Y mientras iban, dice la palabra de Dios, vino el esposo. No estaban en la casa, no estaban en el tabernáculo, en tu habitación, no estaba en el lugar que Dios quiere que tú estés de comunión con Él. No estaba cerca de Él, no estaba meditando en su palabra. En el trabajo, donde quiera que esté, hablando de su palabra, no estaban. Y llegó el esposo. Y qué pena sería que cuando estamos la mayor parte de nuestra vida yendo a la iglesia y haciendo cosas y esforzándonos y tal, y cuando llegue el esposo, que estemos entretenidos en la televisión mirando historias y mirando lo que dice el hombre secular, que detrás está el espíritu del anticristo operando para engañarnos, y el cristiano o el creyente deleitándose por ahí, y llega el esposo. Qué triste sería. Hermanos, estamos aquí para despertarnos. Es tiempo. Las que estaban preparadas entraron con Él, con el Señor, y las bodas, obviamente a las bodas, y se cerró la puerta. Hay un tiempo, cuando el Señor venga, que será tarde para muchos, y dice que vendrá como ladrón en la noche. No, nadie lo sabe, ni aun los ángeles. Solo está en el Padre saber cuándo viene ese día, el día grande de Jehová. Pero Él nos está llamando a que estemos preparados, nos preparemos, que estemos listos y a la expectativa de que Él viene pronto, y que nos pide que tengamos una conducta adecuada, viviendo en santidad, viviendo en piedad, listo para ese gran día. Y dice en el 12, apresurándoos por la venida de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Todo se va a acabar, excepto
excepto tu alma. ¿Dónde va tu alma? ¿Dónde iremos? Los que esperamos en el Señor, los que hemos creído en el Señor, dice, nos ha prometido Dios que no verán muerte espiritual. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo y solo en Cristo. Aleluya. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser ya hallados por Él sin mancha. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según... Ok, ya hasta aquí lo dejamos. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y también nos promete el Señor en la cuarta exhortación, que hemos dicho que la salvación es de Dios, nos promete también cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. Este cielo y esta tierra pasarán, pero mira al Dios que le servimos, al Dios que le creemos, que es capaz de hacer quemar o destruir toda la creación, quemarla, y promete hacer otra nueva, otra regenerada, otro cielo nuevo y otra tierra nueva, calle de oro y mar de cristal, dice. Y esa es la esperanza que debemos aguardar y estar afianzado en Cristo. Dice en Apocalipsis 21:1, dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y voy a leer en Isaías 65:17. Isaías 65:17, desde el Antiguo Testamento, Dios en su soberanía ya tiene un plan perfecto para su creación, y les revela al profeta Isaías lo que te está revelando hoy, nos revela en este tiempo, y dice, para darnos una esperanza y para que tengamos nuestro gozo cumplido en nosotros. Así que debemos de regocijarnos, porque tenemos una nueva Jerusalén, somos parte del pueblo de Dios y seremos copartícipe con los santos allí. Y dice, Isaías 65:17 nos dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ahí si Él no te pide, tú no vas a recordar de esa tierra pasada. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es la esperanza que tenemos. Así que, hermanos, miremos dónde estamos, lo que estamos haciendo con nuestra vida. Estemos a la expectativa. Estamos en los últimos tiempos y dice, como hemos dicho reiteradamente, que vendrán falsos maestros. Mirad que nadie os engañe, nos dice el Señor Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estar a la expectativa, hermano. Y estar preparado con el periódico de la palabra, de las escrituras, de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre Santo de la gloria, Señor, he predicado tu palabra, Señor, y Señor, todo lo que he dicho, tú sabes bien, Señor, que ha sido con respeto, con temor y temblor, Señor, para que tú seas glorificado y que sea glorificado en las vidas de cada hermano y hermana que escuche, de cada amigo y amiga que escuche tu palabra. Padre, y te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, te doy gracias por todas esas advertencias que nos das, Señor, donde nos dice que recordemos tu palabra, que memoricemos tu palabra, que le escudriñemos tu palabra, Señor. Padre, y gracias, Señor, por la esperanza que tú nos das, de que tendremos un cielo nuevo, una tierra nueva, donde allí ya no habrá más llanto, no habrá más dolor,
porque las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Aleluya. Amén. Dios te bendiga.